La división celular. La división celular es la parte del ciclo celular en la que la célula inicial, o también llamada célula madre, modifica y se divide en dos células hijas con igual número de cromosomas. El ciclo celular. El ciclo celular se extiende desde que se forma la célula hasta que se divide formando dos células hijas con igual número de cromosomas. Esta comprende dos etapas, la interfase y la mitosis. La interfase trata de duplicar el ADN y que la célula aumente de tamaño y también aumente su peso. Se divide en tres fases, la G1 o fase de crecimiento, la fase S o fase de síntesis y la G2 o fase de crecimiento. La fase G1, en esta fase la célula absorbe los nutrientes y sintetiza organelos y aumenta a su vez su tamaño. En la fase S o fase de síntesis, como su nombre mismo lo dice, el ADN sintetiza y se duplica los cromosomas. En la fase G2 o fase de crecimiento, una vez finalizada la fase G1, la célula descansa y a su vez ya queda lista para iniciar la mitosis. La mitosis es la obtención de dos células hijas con el mismo material genético e igual número de cromosomas. La mitosis tiene cuatro etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase, la cromátida se condensa. Los cromosomas se pueden observar en el microscopio. Ya podemos observar cromosomas en el microscopio en la profase, empezado recién la mitosis. Cada cromosoma consta de dos hebras. Estas hebras son llamadas cromátidas y las cromátidas son unidas en su mitad por los centrómeros. Todo el centrómero une todos los cromosomas, son las cromátidas. El núcleo y el nucleolo desaparecen en esta etapa y los centriolos desplazan hacia los polos, son desplazados hacia los polos, cada centriolo, o sea, de la división que surgió del cromosoma. En la siguiente etapa o metafase, aquí los cromosomas se ubican en la línea ecuatorial. La línea ecuatorial es llamada así porque se ubica justo en la mitad, por eso es línea ecuatorial. En la siguiente etapa o anafase, el centrómero de cada par se divide y son así, estos son atraídos hacia los polos. La división de cada centrómero, quedan de dos partes, cada parte es atraída hacia los polos. Los polos son estos verdes que observamos aquí. En la telofase ya reaparece el núcleo y el nucleolo, ya se forma la llamada membrana celular y esta a su vez se originan ya dos células hijas. Así quedaría la mitosis estructurado. En la interfase, el nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromátida. En la profase, aquí ya empieza la mitosis, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. En la metafase, los cromosomas son gruesos y enrollados, cada uno son dos cromátidas, se alinean en la placa de la metafase. En la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se desaparecen y se mueven hacia los polos, lo que yo le explicaba. La telofase, los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se envuelve para formar el citoplasma. Se divide. La citoquinesis, la división en dos células hijas, se completa, ya es la etapa final. La citoquinesis es una etapa muy poco estudiada, pero ya es la final de la mitosis. Entramos a la meiosis. La meiosis, el objetivo de la meiosis es reducir a la mitad de los cromosomas, es así formando gametos haploides de 23 cromosomas. La unión de dos gametos, que fue lo que se formó dividiendo los cromosomas, forman el huevo cigoto de 46 cromosomas, uniendo 23 y 23, 46. En esta etapa se diferencian cuatro fases: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Ya lo explicaré después. La meiosis 2 no ocurre lo mismo que ocurrió en la interfase. Recordemos que en la interfase se duplicaba el núcleo, aquí no se duplica. Y se diferencia en cuatro fases: es profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la meiosis 1,
Recordamos que la profase 1 se unen los cromosomas formando pares homólogos. Cada cromosoma se entrecruza para el intercambio genético. Aquí dice, el ADN se intercambia genético teniendo los dos cromosomas la misma información. En la metafase 1, los pares homólogos forman tétradas y se alinean en el plano ecuatorial. Les explicaba que el plano ecuatorial es la mitad. En la anafase 1, los pares homólogos se separan y cada cromosoma se mueve hacia su polo respectivo. El centrómero se separa, como ocurre también en la mitosis. Y entramos a la última fase de la meiosis 1, que es la telofase. Se divide el citoplasma y reaparece la membrana nuclear. Aquí se obtienen dos células de 46 cromosomas. Eso ocurre en la anafase 1. Telofase 1. Entramos a la meiosis 2. Esto ocurre en la profase. Los cromosomas son gruesos y más visibles. Eso ocurre en la profase 2. En la metafase 2, los cromosomas se dirigen a la línea ecuatorial de la célula, o sea, la mitad. Entramos a la anafase. Los cromosomas con sus cromátidas unidas se separan y se dirigen a cada polo celular. Aquí está la imagen virada, entran acá los polos. Las cromátidas se dirigen hacia los polos. Y entramos a la telofase. Se divide el citoplasma y se forman 4 células hijas, cada una de 23 cromosomas. Aquí es lo mismo, solo que 23 y 23, 46, 2 células hijas. Quedaría así el esquema de la meiosis. La profase 1, luego la metafase 1, anafase 1, telofase 1. Después las dos células que fueron formadas aquí de 23 cromosomas entran a profase 2, metafase 2, anafase 2, que se alineaban en la línea ecuatorial, en la telofase 2, que se desplazaban hacia los polos, y por último, el gran resultado, 4 células haploides de 23 cromosomas. Muchas gracias.